Buenas noches a todos. Si me permiten un segundito, solamente quiero compartir con alguien muy especial que está esperando este link y no sé cómo hacerlo, pero bueno. ¿Está en Facebook o no? Está en Facebook, ok. Bueno, después se lo mostraré entonces porque realmente no supe cómo hacerlo. Buenas noches a todos. Para los que no me conocen, mi nombre es Yolanda López. Pertenezco a la iglesia Elevation Point desde, ya van a ser casi 3 años. La gloria y la honra para el Señor. Y he tenido el privilegio, el gran privilegio y el gran honor de que el pastor me pidiera que compartiera algunas de las lecciones de estos seminarios bíblicos con ustedes, de lo cual me siento realmente muy orgullosa y muy feliz. La oración es el tema de esta noche. Y la oración ha sido desde los comienzos de la historia bíblica ese puente que conecta al ser humano con Dios. No es solo una práctica religiosa, no es una costumbre espiritual, es el lenguaje de nuestra alma, el medio por el cual el cielo interviene con la tierra. Desde Abel, que ofreció su sacrificio con fe, hasta Jesús en el Getsemaní, la Biblia está llena de ejemplos. Y hay grandes hombres y mujeres que descubrieron en la oración esa fortaleza, esa guía y esa victoria que necesitaban. Yo les invito a que anoten, porque hoy sí que hay mucho cita bíblica, para que no sea mi palabra, sino la palabra de Dios la que esté de frente. Hoy vamos a explorar la historia de la oración de la Biblia, los diferentes tipos, los propósitos y cómo su poder se manifiesta especialmente en la guerra espiritual. Porque orar no es solamente hablar con Dios, es entrar en esa batalla, es alinearnos con su voluntad, es abrir las puertas que el enemigo no pueda cerrar. Le pido a Padre Celestial que este tiempo nos ayude a redescubrir la oración no como una rutina, no como algo obligado, sino como una herramienta que es viva, que es poderosa y que es sumamente transformadora. La oración es una de las formas principales de desarrollar esa intimidad con Dios. En Santiago 5:16 dice que la oración de un justo es poderosa, es eficaz y es una de las armas principales del creyente. Orar es hablar con Dios, pero también es compartir nuestros deseos, nuestros anhelos, nuestras tristezas, nuestras incertidumbres, nuestras alegrías. Es compartirlo todo. Y no es solamente un intercambio de palabras, sino que involucra todo nuestro ser cuando entramos en esa relación directa con nuestro Padre, siempre a través de su Hijo Jesucristo y con el Espíritu Santo. Sí, orar es conversar con Dios, mas la oración es el acercamiento de aquellos que de verdad queremos no solo hablar con Dios, sino escuchar a Dios. Lo que Él dice, tenemos que estar listos para escucharlo y su mejor forma es durante la oración. Él es nuestro creador, Él es el Dios todopoderoso, soberano sobre todo el universo. Y a pesar de tener toda esa grandeza y toda su santidad, Él tomó la decisión de preocuparse por nosotros, por ti y por mí, y sentarse a escucharnos. Tenemos que acercarnos al Señor reconociendo nuestras imperfecciones. Él es bondadoso, Él es misericordioso. Ya te dije que recordemos que Él escucha nuestras oraciones. Ok. ¿Por qué la oración es importante? Bueno, la oración es importante porque así es como desarrollamos el amor, la comunión y el conocimiento de Dios, además de que así demostramos nuestra confianza, nuestro arrepentimiento, nuestra gratitud y sobre todo
una palabra que es bien importante para nosotros, demostramos nuestra obediencia a Él. Como en cualquier relación, la comunicación y la interacción es fundamental para tener una vida más cercana como la otra persona. Pues es lo mismo con Dios. Es igualito. Dios nos habla a través de la Biblia. Y en su Hijo Jesucristo, el Padre manifestó claramente cuál era su voluntad. Y si esa es su voluntad, pues también nosotros necesitamos hablar con Dios y presentarle nuestras peticiones y mostrarle nuestra gratitud e interceder unos por otros. Quiero comenzar este estudio acerca de la oración con lo que se entiende que es la primera oración que se encuentra en la Biblia, y es Génesis 4:26, donde dice: entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Aquí vemos la historia de cómo Adán y Eva tuvieron sus primeros hijos, Caín y Abel. Uno pastoreaba ovejas, el otro labraba la tierra, y ambos presentan sus ofrendas al Señor. Una es agradable a Dios, la otra no. Por eso Caín se enoja, mata a su hermano, todos conocemos la historia. De ahí hay pues muchísimo que sacar, pero al final, después que Caín mata a Abel, Eva puede tener otro hijo, y ese hijo se llama Set, y él tiene un hijo que se llama Enos, y es ahí donde por primera vez se invoca el nombre de Jehová en agradecimiento a esa oportunidad que Dios le da nuevamente de ser madre, de tener hijos. Sin embargo, la revelación de la oración en el Antiguo Testamento, según muchos historiadores, la muestran desde la caída del hombre, principalmente. Fíjese que en todos los diálogos que hay en el Génesis, quien inicia las conversaciones siempre es Dios. Cuando Él habla con Adán y le dice: ¿dónde estás? ¿Por qué lo has hecho? En Génesis 3, del 9 al 13. Y hago un paréntesis aquí porque me parece muy importante que entendamos que Dios no hace preguntas porque Él no sepa la respuesta. Él sabe todas las respuestas, aún antes de hacérnoslas. Él nunca hace preguntas para su propio beneficio. En ninguna parte de las Escrituras hay preguntas hechas por Dios para satisfacer su curiosidad. Y si recordamos lo que hemos leído de Jesús, Jesús también siempre estaba haciendo preguntas a sus discípulos, no porque Él no supiera la respuesta, sino porque las preguntas requerían un poquito de investigación interna a la persona, al individuo que se le hacía la pregunta. De manera que nosotros mismos siempre aprendemos algo en esa búsqueda. Pues algo parecido estaba pasando en el jardín del Edén, donde estaban Adán y Eva escondiéndose, no querían acercarse a Dios ni hablar con Él o verlo, pero Dios mismo les llama gentilmente y les pregunta: ¿dónde estás? No sé de ninguna pregunta más importante en la vida que esa. Dios está enseñándonos por este medio que en esta tierra que está maldita por el pecado, los seres humanos tenemos que vivir, y es importante que constantemente nos preguntemos: ¿dónde estoy? Que evaluemos lo que está pasando en nuestras vidas. Imaginemos que, por ejemplo, mañana que va a haber la conferencia aquí, si son personas que nunca han venido a este lugar, que nunca han venido a nuestra iglesia, y nos llaman por teléfono y me dicen: hey, Yolanda, estoy perdida. ¿Qué es lo primero que yo le voy a preguntar? ¿Dónde estás? Para poderla guiar, para poderla traer hasta acá. Eso me hace pensar que la primera cosa que debemos preguntarnos: ¿dónde estoy en esta jornada de mi vida? ¿Qué me ha pasado? Y qué maravilloso es nuestro Dios que nos enseña esto acerca de nosotros mismos. Porque esto define un rasgo que es esencial e individual. El hombre se dirige a Dios y lo invoca, sabiendo, creyendo profundamente que Dios lo escucha. Pero ese no es el tema de esta noche, así que vamos a volver a la oración. La oración
comienza a partir de todas esas realidades vividas después de la creación. Los 9 primeros capítulos de Génesis describen esta relación con Dios. Y ahí está el ejemplo que les di de la ofrenda de Caín y Abel. Está también la ofrenda de Noé, que es agradable a Dios y Dios le bendice a través del símbolo del arco iris y bendice a él y a su familia porque Noé era un hombre justo, la única persona intachable que vivía en la tierra en ese tiempo. Y en esa alianza indefectible con todos sus seres vivientes, Dios le habla a Noé y le habla a sus hijos. Dios llama siempre a los hombres a orar, pero en el Antiguo Testamento la oración se revela sobre todo a partir de una figura muy importante, Abraham. Cuando Dios le llama a Abraham para que se vaya de su tierra, como se le había dicho, él con toda obediencia y con todo su corazón se somete a la palabra. Y eso nos hace ver que la obediencia del corazón a Dios que llama es esencial en la oración. Tenemos que estar conscientes de que las palabras tienen un valor relativo. Por eso la oración de Abraham se expresa primero con hechos, porque sabemos que decían que Abraham era un hombre de silencio. También con hechos, cada vez que él se paraba en un lugar, creaba un altar. Solamente más tarde es cuando aparece su primera oración con palabras. Y fíjense que la primera oración que aparece con palabras es una quejita. Es una quejita que él le hace a Dios. En Génesis 15:2 le dice: oh Señor soberano, ¿de qué sirven todas tus bendiciones si ni siquiera tengo un hijo? Ya que tú no me has dado hijos, Eliezer de Damasco, un siervo de los de mi casa, heredará toda mi riqueza. Tú no me has dado descendientes propios, así que uno de mis siervos será mi heredero. Desde este momento ya vemos cómo hay una pequeña tensión dramática en la oración. Yo, sin embargo, lo veo como una prueba de fe de parte de Abraham en la fidelidad de Dios. Él sabía que Dios le iba a cumplir su promesa, pero aún así, en nuestra naturaleza humana, a veces tenemos esas quejitas. No importa, Dios las escucha, Dios lo sabe. También aquí Dios interviene y llama a Moisés desde la zarza ardiendo. Moisés fue otro que Dios utilizó para cumplir un propósito que él tenía. Es una de las figuras principales de la oración en la tradición espiritual judía y cristiana. En efecto, si el Dios de Abraham, Isaac y de Jacob llamó a Moisés, que él es el Dios vivo, él se revela para que Moisés vaya a salvarlos. Esa es la revelación que Dios le da a Moisés. Pero no lo hace en contra de la voluntad de Moisés. Cuando Dios le pide que lo salve, para enviarlo, apela a la compasión de Moisés. Y en esa compasión también hay un poquito de queja. Moisés también como que, ¿quién soy yo? ¿Cómo me van a escuchar? Yo no sé hablar. Está bien, no importa. No siempre sabemos hablar, no siempre sabemos orar de una predeterminada forma. La oración de Moisés es la típica oración contemplativa, gracias al cual un servidor de Dios es fiel y cumple su misión. Cuando Dios te habla y te pide que hagas algo, no hay otra cosa que hacerla. Es lo único que tenemos que hacer. En el Antiguo Testamento es importante reconocer los elementos de la oración, porque en cada uno de los periodos iban añadiendo cosas a la oración. No solo las conservaban las cosas anteriores, sino que iban añadiéndole cosas. En el Antiguo Testamento se encuentran alrededor de 85 oraciones. Además, alrededor de los salmos hay 65 salmos que se consideran oraciones completas.
y 14 partes en otros salmos que se pueden llamar oraciones. Así que vimos la oración en la era patriarcal, que consistía en solamente invocando el nombre de Jesús, el nombre de Jehová, el nombre del Señor, que fue en Génesis, con la oración de Set. También se usa el nombre sagrado en comunicaciones con Dios, la van añadiendo ya que se le revela el nombre a Moisés. La oración en el periodo anterior al exilio se destaca por una palabra que es bien importante y es intercesión. Es decir, la oración ya no solamente es por la persona que estaba orando, sino que estaban orando por otros. Eso es durante la época del exilio. En otras épocas, ya en Deuteronomio, se destaca la oración de acción de gracias, la promesa y la obediencia. Y aquí hay un tema donde a mucha gente no le va a gustar, pero es aquí donde en Deuteronomio 26, del 1 en adelante, se nos llama la obediencia en cuanto a los diezmos y las primicias. Y es una oración, dice así: cuando hayas entrado a la tierra del Señor tu Dios te da como herencia y tomes posesión de ella y te establezcas, tomarás de las primicias de todo lo que produzca la tierra que el Señor tu Dios te da y la pondrás en tu canasta. Luego irás al lugar del que el Señor tu Dios te ha elegido como residencia de su nombre y darás al sacerdote que esté oficiando. Hoy, ahí vas a decir: hoy declaro ante el Señor tu Dios que he entrado en la tierra que Él nos dio, tal como se lo juró a nuestros antepasados. El sacerdote tomará de tus manos la canasta y la pondrá frente al altar, el Señor tu Dios. Entonces tú declararás, aquí viene la oración. Entonces tú declararás: hoy declaro ante el Señor tu Dios que he entrado en la tierra que Él nos dio, tal como se lo juró a nuestros pasados. Mi padre fue un arameo errante y descendió a Egipto con poca gente. Vivió allí hasta llegar a ser una gran nación fuerte y numerosa. Y ahí sigue toda la escritura. Pero dice al final: nosotros clamamos al Señor, el Dios de nuestros antepasados. Él escuchó nuestros ruegos y vio nuestra miseria, nuestro trabajo y nuestra opresión. Por eso el Señor nos sacó de Egipto con actos portentosos y gran despliegue de poder. Nos trajo a este lugar y nos dio esta tierra donde abunda la leche y la miel. Por eso ahora traigo las primicias de la tierra, Señor, que tú me has dado. Y acto seguido pondrás la canasta delante del Señor y te postrarás ante Él. Y los levitas y los extranjeros celebrarán contigo todo lo bueno que el Señor tu Dios te ha dado, a ti y a tu familia. Y cuando hayas apartado la 10ª parte de todos tus productos del tercer año, que es el año del diezmo, se la darás al levita. Es todo un proceso, es todo un ritual que se añade, pero se añade junto con la oración, de que vas a declararle a Dios que no solo en obediencia, sino con placer, con gusto, vas a dar tus primicias, tus diezmos, porque así te lo pide Dios. Luego de la época de Deuteronomio, también veo en la época de los profetas. Y pienso que la oración debe haber sido totalmente indispensable en el ministerio de los profetas. Por el libro de Jeremías sabemos que la oración era tanto la condición esencial como la realidad de la experiencia del ministerio del profeta. Jeremías 18:19 dice: Señor, óyeme y ayúdame. Escucha lo que dicen mis enemigos. ¿Deben pagar mal por bien? Sigue adelante, dice: así que corrígeme, Señor, pero por favor sé tierno, no me corrijas con enojo porque moriría. Derrama tu ira sobre las naciones que se niegan a reconocerte. Lo que me hace pensar que para el profeta Jeremías era una relación sumamente personal, donde él derramaba su corazón ante Dios y le pedía con todo su corazón, con todo su ser, las cosas que él entendía que estaban de acuerdo con la palabra.
Después de los profetas, en los salmos se encuentra una combinación entre modelos formales y espontáneos de la oración. Y aquí es donde empiezan las oraciones en el culto. En el Salmo 100 dice: clamen alegres al Señor, habitantes de toda la tierra. Adoren al Señor con regocijo y preséntense ante Él con cánticos de júbilo. Reconozcan que el Señor es Dios, Él nos hizo y somos suyos. Somos pueblo y oveja de su prado. Entren por sus puertas con acción de gracias, vengan a sus atrios con himnos de alabanza. Denle gracias y alaben su nombre, porque el Señor es bueno. Su gran amor perdura para siempre y su fidelidad por todas las generaciones. Es aquí donde comienzan esas alabanzas grupales en los templos. También en los salmos hay plegarias personales en busca de perdón, como lo es el Salmo 51. Se me olvidó decirle, en el periodo del exilio, ahí es donde surgen las sinagogas y ahí empiezan los rituales. Que quede claro que los rituales no desplazan a la oración, o sea, tú no dejas de orar porque vas a la iglesia y porque hay un ritual. Pero es ahí en la época del exilio donde comienzan las sinagogas y los rituales. A través de la oración buscaban la presencia personal y recibían su bendición en función de esa presencia dentro de la sinagoga. En el Antiguo Testamento, aunque encontramos algunos modelos de oración, ellos no constituían una regla obligatoria que regía su contenido o ritual correspondiente. La oración mecánica, la oración obligatoria, la obligada, no apareció hasta fines del periodo intertestamentario. Como ya les dije, la oración es un diálogo entre Dios y los hombres. Y el hombre ha sido creado para glorificar a Dios a través de la oración, darle la gloria, de lo cual el ser humano realmente nos beneficiamos espiritualmente, recibiendo el amor del Padre por la comunión con Jesucristo a través del Espíritu Santo. Dios, nuestro amoroso Padre Celestial, quiere que nos comuniquemos con Él por medio de la oración. Él siempre, y eso es algo que si no se llevan nada más de esta noche, deben llevarse claro, es que Él siempre nos escucha cuando oramos. La oración diaria te bendice a ti, bendice a tu familia y bendice a todos aquellos por quien estás orando. También esa misma oración te aseguro que te puede traer mucha paz a tu vida. Y definitivamente es la única manera de aprender más el plan que Dios tiene para tu vida. Así que si resumimos un poquito esta parte, pues Dios llama incansablemente a cada persona con el encuentro con Él. La oración acompaña a toda la historia desde la salvación como una llamada recíproca entre Dios y el hombre. La oración de Abraham aparece como una lucha de fe vivida en la confianza de la fidelidad de Dios y en la certeza de la victoria prometida a quienes perseveran. La oración de Moisés responde a la iniciativa de Dios vivo para salvar a su pueblo. Es una prefigura de la intercesión del único mediador que es nuestro Señor Jesucristo. La oración del pueblo de Dios se desarrolla a la sombra de la morada de Dios. Ahí es donde traen el arca de la alianza, el templo, bajo la guía de los pastores y especialmente bajo la guía del rey David y de los profetas. Los profetas son los llamados a la conversión del corazón, buscando siempre el rostro de Dios, como Elías intercediendo por su pueblo. Y los salmos constituyen la obra maestra de la oración en el Antiguo Testamento. Presentan dos componentes que son inseparables: la oración individual y la oración comunitaria, y abarcan todas las dimensiones de la historia, conmemorando las promesas de Dios cumplidas, esperando la venida del Mesías. Los salmos son un elemento esencial y permanente de la oración de su iglesia. Se adaptan a los hombres de toda condición y todo tiempo.
La Biblia nos describe por lo menos 7 tipos de oraciones, siendo la primera que muchos conocemos y entendemos y hacemos, espero yo, es la oración de la alabanza. En Hebreos 13:15 dice, así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. ¿A cuántos les gusta poner un cántico de alabanza un poquito antes de empezar a orar? A mí. Como que me prepara el camino. Y aunque siempre le voy a dar la gloria y la alabanza a Él, me siento que cuando pongo esa música al principio y alabo, me siento más en comunión con Él, me siento más preparada, me siento con más fortaleza. Así que si no lo han experimentado, les invito a que pongan una musiquita, una alabanza un poquito antes de empezar a orar, a ver si notan esa diferencia tan grande como la noto yo. El segundo tipo de oración es la oración de gratitud, de agradecimiento, de acción de gracias. Efesios 5:20 nos dice, dando siempre gracias por todo a Dios el Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Cuán importante es orar constantemente agradeciéndole a Dios por todo. A veces en la mañana, cuando uno no tiene ganas de salir y ahora que está empezando el frío, no tengo deseos de levantarme de la cama, mas sin embargo, por todo digo inmediatamente, gracias Señor porque me permitiste abrir los ojos. Gracias Señor porque aunque no me quiero levantar, estoy viva. Gracias Señor porque muchos quizás no amanecieron esta mañana. Gracias Señor porque tengo alimento para poder hacer un desayuno y comenzar las labores del día. Hay agradecimiento por todo. Eso es solamente cuando me levanto los primeros 30 segundos en la mañana. Te invito a que si no lo haces, experiméntalo, trátalo. Quizás son 30 segundos, pero te aseguro que van a cambiar el paso de tu día. La tercera tipo de oración es la oración de confesión. Salmos 38:18 dice, por eso voy a confesar mi maldad, pues me pesa haber pecado. Todos pecamos. Yo peco, ustedes pecan, todos pecamos. Inconscientemente, conscientemente, vivimos en un mundo rodeados de pecado. Y es sumamente importante que en el momento en que estamos orando, le confesemos a Dios ese pecado, por tonto que sea o por importante que sea. Hay veces que me enojo sin darme cuenta y yo sé que eso a Dios no le gusta. Y aunque me creo, y no me creo la más santa, pero aunque creo que no he cometido otros pecados, frente a Él bajo mi cabeza y le digo, perdóname Señor, perdóname porque no debía haberme enojado, no debía haber hecho esto, no debía haber hecho lo otro. Y créeme que eso dentro de la oración me llena, me da paz, me da esa sensación de que, wow, te lo dije, aunque Él lo sabe, porque Él lo sabe todo, pero en mí estaba confesarlo, decirle, Señor, perdóname, porque esa es parte de la oración que tenemos que hacer de confesión. Tenemos también la oración de intercesión, que es la oración por las necesidades de otros. Primera de Samuel 12:23 dice, lejos estará de mí pecar contra el Señor, dejando de rogar por ustedes. ¿Saben qué? Se siente tan bonito orar por otra persona. Olvidarte por un momento, olvidarte de ti, de tus situaciones, de tus problemas, de tu vida y ponerte en ese momento a orar, a pedir por otra persona. Se siente hermoso, se siente
se siente un gozo especial, sobre todo si es una persona por la que tú tienes un cariño, por la persona que la ves que necesita esa mano amiga que ore por ella. Y aunque la persona no esté presente y aunque la persona no sepa que tú estás orando por ella, se siente muy bonito, se siente muy hermoso y Dios conoce tu corazón y Dios sabe que estás pidiendo algo por esa otra persona, que estás intercediendo por esa otra persona. Hay intercesiones también, obviamente, por todas las situaciones de este planeta, por el gobierno, por el mundo, por todo. Y hay ocasiones que las personas se sienten frustradas porque, el mundo está terrible, pero no hay nada que yo pueda hacer por el mundo. Equivocado, sí puedes. Puedes orar. Puedes orar. Y créeme que Dios te escucha. Oración, la quinta, oración por petición, por las propias necesidades. En Santiago 1:5 dice, si alguno de ustedes requiere de sabiduría, pídasela a Dios y Él se las dará. Pues Dios se las da a todos en abundancia y sin hacer ningún reproche. Hay ocasiones, que hay personas que empiezan a orar y Señor, yo quiero esto y quiero aquello y quiero lo otro. Ay Señor, pero si tú me bendices y yo quiero que tú me dejes. Y eso no está mal, no te sientas mal. Eso no está mal. ¿Sabes por qué? Porque Dios conoce tus necesidades, Dios conoce tu corazón, Dios sabe. Y créeme que Él te va a dar si es su voluntad, si es lo que te conviene, si es lo que es bueno para ti, de acuerdo al plan perfecto de Dios. Pero hay gente que, no, yo no le voy a pedir eso a Dios porque se ve tan mal. Lo pensaste, lo tienes en tu cabeza, Él lo conoce. No pasa nada. No por eso te pongas una excusa para no orar. Porque esa es muchas veces, yo no voy a orar porque yo no quiero pedirle nada a Dios porque no, por favor. Vamos a tratar de en la manera que sea posible, saber que Dios nos escucha, digamos o no digamos, porque Él sabe lo que hay en tu corazón y en tu mente. Está la oración de súplica o clamor o petición de auxilio. En el Salmo 77:1 dice, si alguno de ustedes requiere sabiduría, pídasela, de súplica o clamor. El Salmo 77:1 dice, con mi voz clamé a Dios clamé y Él me escuchó. Y ahora le quiero preguntar, ¿es lo mismo orar y clamar? Sí, ¿no? Quizás. No es lo mismo orar y clamar. En el corazón, dentro del cristianismo, la oración y el clamor ocupan lugares especiales, porque son unos medios cruciales a través de los cuales los creyentes se comunican con Dios. Pero la oración por lo regular es una comunión más tranquila con Dios, donde el diálogo empieza con la adoración, con la alabanza, con el pedir perdón y todas esas cosas hasta que terminas tu oración. Sin embargo, un clamor es una súplica apasionada y urgente. ¿Vemos la diferencia? El clamor es una forma intensa de oración y por lo regular el clamor surge en momentos de una angustia grande que tenemos, de una necesidad que es urgente. Es una súplica apasionada por esa intervención divina por parte de Dios y a menudo está marcada por llanto, por emoción, por gritos, por cualquier cosa. Y aunque el llanto no mueve la mano de Dios, un clamor sí
puede mover la mano de Dios una vez más si es de acuerdo a su divina y perfecta voluntad. La oración y el clamor no son complementarios, no son contradictorios. Y aunque difieren en la intensidad y entre las circunstancias, ambos son esenciales para nuestra relación con Dios. Y te digo, ¿cuántas veces tú tienes una relación con tu pareja o con tus hijos o con otra persona? Y hay veces que la relación son calmadas y estamos hablando y tenemos una conversación, pero hay veces que no. Escúchame, sobre todo con mi hijo, escúchame, esto es lo que te conviene, ¿por qué no lo haces de esta forma? Y pasa exactamente lo mismo con Dios, exactamente lo mismo. Las que somos mamás nos damos cuenta, ¿verdad?, de esas cosas. Hay oraciones también de lamentación. Salmo 142:2 dice: en su presencia expongo mi queja y en su presencia expreso mi angustia. De nuevo, no pasa nada. No nos pongamos excusas para no orar. Es que si yo voy a orar, lo único que tengo es quejas y lamentos y no importa. Dios sabe, Dios quiere escucharte, Dios quiere que te desahogues y haya esa relación entre tú y Él. ¿Sabemos cuáles son los beneficios de la oración? Uno de los más grandes beneficios de la oración, y para mí la más importante, es que así es que aprendemos a conocer mejor a Dios. Pero esa es una sola de las muchas bendiciones que llegan a nuestra vida a aquellos que se dedican realmente a orar. ¿Por qué yo le digo que son otros beneficios? Pues mira, en Jeremías 33:3 dice: clama a mí y te responderé, y te daré a conocer cosas grandes e inaccesibles que tú no sabes. Para mí eso es un beneficio enorme, saber que Dios me responde. Saber que Dios me responde lo vale todo. En 1 Pedro 5:7 dice: depositen en Él toda ansiedad porque Él cuida de ustedes. O sea, que cuando yo oro, Él también me cuida. Ese es otro beneficio. Me responde, me cuida. Salmo 34:4 dice: busqué al Señor y Él me respondió y me libró de todos mis temores. Ay, yo no sé ustedes, pero yo soy una de las personas que antes le tenía miedo a todo. A todo. Temía por cualquier cosa. Mas sin embargo, cuando aprendí que la fe es miedo en retroceso, dije: hasta aquí, no más miedo. Yo tengo fe, no más miedo. ¿Y cómo me reafirmo en eso? Cada vez que oro, porque Él dice que Él me libra de los miedos y yo le creo. Filipenses 4:6 dice: no se preocupen por nada, más bien en toda ocasión con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Oh Dios, ese beneficio de recibir la paz de Él, que cuida mi mente y cuida mi corazón, ese beneficio no tiene precio para mí. Es un beneficio maravilloso de la oración. En Hebreos 4:16 dice: así que acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para recibir la misericordia y encontrar la gracia que nos ayude oportunamente. ¿Cuál es el beneficio que yo recibo aquí? Recibir su misericordia y su gracia, no solo en los momentos de necesidad, sino en todo momento. Eso es todo lo que yo quiero de Dios, su gracia, su misericordia, su amor. Y todo eso son beneficios que consigo única y exclusivamente a través de la oración.
Pregunta importante. ¿Cuánto tiempo debo orar? Pues déjeme decirle que yo lo busqué en todos los sitios habidos y por haber, y la Biblia no estipula un tiempo específico que debamos dedicar a la oración. Sin embargo, nos orienta en 1 Tesalonicenses 5:17 a orar sin cesar. ¿Qué significa eso? En todo momento, en todo tiempo, en todo momento. No importa, ¿se acuerdan de los 30 segundos que le dije de la mañana cuando me levanté? Empecé a orar. Y cuando me monté en el carro, Señor, guía mi camino, protégeme, vas conmigo. A veces voy hablando con Él como si fuera mi compañero. Estoy orando. Cuando voy a comer, Señor, bendice los alimentos. Tu palabra dice que ninguna, o sea, no es lo que entra, sino lo que sale de mi boca. Estoy orando. ¿Tengo un tiempo en específico? No lo tengo. ¿Saco un tiempo para hacer un devocional? Sí lo hago. Pero la palabra dice, orad sin cesar, en todo momento, en todo tiempo. Y en la Biblia encontramos muchos ejemplos de personas como Jesús, Daniel, Moisés, Josué, que solían orar frecuentemente. Y sin duda, esa práctica de oración hizo toda la diferencia en la vida de cada uno de ellos. Así que aprendemos que la oración debe ser constante en la vida de cada cristiano. Necesitamos pasar todo el día con una actitud de adoración, buscando a Dios, agradeciendo, intercediendo por los demás, de la forma que sea. Y mientras más nos relacionamos con Él, más le conocemos y más llegamos a entender su plan perfecto para nuestra vida. ¿Cómo debemos orar? Bueno, la Biblia nos enseña, ahora sí, que nuestras oraciones deben ser, número 1, dirigidas única y exclusivamente a Dios. No a los ángeles, no a las imágenes, no a los santos. En Lucas 11:2 dice, y les dijo, cuando oréis, decid, Padre nuestro que estás en los cielos. Y esa es la oración modelo que nos dejó Jesús. Así que no vamos a dirigir nuestra oración a nadie más que no sea al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Nuestras oraciones deben ser hechas en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Y en Juan 16:24 dice, hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre, pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea cumplido. Así que Jesucristo es el único mediador, no hay otro. Le oramos al Padre a través de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué otra cosa tenemos que tener para poder orar? Fe. Sin fe, ¿para qué pierdes tu tiempo? Si no le crees a Dios, ¿para qué pierdes tu tiempo? Hebreos 11:6 dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que Él se acerque a Dios, crea que le hay, que Él es galardonador de los que le buscan. Así que sin fe, eso es como si yo voy al banco a pedirle que me abran una cuenta de banco sabiendo que no tengo el dinero. Pues si yo lo sé, entonces ¿cómo me van a abrir la cuenta de banco? Entonces sin fe, no vayas porque ¿para qué? Otra característica debemos tener en nuestras oraciones, y es bien importante, es que debemos orar por los motivos correctos, por las razones correctas, con un corazón recto y sin segundas intenciones. Sin segundas intenciones. Santiago 4:3 nos dice, pedid y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites.
O sea, que si tú no pides, tú puedes pedir 1000 veces por un motivo incorrecto o por algo que no es bueno para ti, que no es correcto o que no va de acuerdo al plan perfecto de Dios para tu vida, no va a suceder. Así que aprendamos, teniendo esa relación con Dios, a escuchar su voz y saber cuáles son los motivos correctos por los que tenemos que orar. ¿Cuáles son las razones correctas? Es bien importante que nuestras oraciones las hagamos con humildad y con amor, derramando el corazón ante Dios. Como dice el Salmo 62:8, esperad en Él en todo tiempo, derramad ante Él vuestro corazón, Dios es nuestro refugio. Aquí tuve un poquito de conflicto, porque cuando lo leí, traté de buscarlo hasta que lo entendí. Pero dice que cuando debemos orar, nuestras oraciones deben ser breves. Eclesiastés 5:2 dice, no te des prisa con tu boca, ni tu corazón se apresure a proferir palabra delante de Dios, porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra, por lo tanto sean pocas tus palabras. ¿Qué quiere decir esto? No es que yo me voy a parar a orar. Padre, en el nombre de Jesús te doy gracias, Señor. Gracias, eres maravilloso. Te pido, Señor, que me cuides, que me bendiga. En el nombre de Jesús, amén. Eso fue una oración breve, pero fue una oración. Pero no es a eso a lo que se refiere. Se refiere a que tengas mucho cuidado con lo que estás declarando con tu boca, con lo que estás diciendo. Que no te apresures a decir cosas que no estén acorde a lo que es bueno para tu vida. Evitando repeticiones vanas, porque Mateo 6:7 nos los dice, y orando no uséis vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. Padre, Señor, yo si la oración, amén. Porque es la misma oración, la misma oración, la misma oración. Y no estoy hablando solamente de una religión, porque hay varias religiones que hacen lo mismo. O sea, no quiero que se me ofenda a nadie. Hay muchas religiones que hacen lo mismo. Incluso los judíos tienen unas oraciones que repiten y repiten y repiten. Y ahí es donde hay que tener mucho cuidado, porque de ahí es que se deriva el que sea breve la oración, que sea breve cuando tú estás incluyendo algo en ella, que tengas mucho cuidado con lo que estás diciendo. También nos dice la Biblia que debemos orar individualmente en secreto. Mateo 6:6 dice, mas tú cuando ores, entra en tu aposento, cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en el cielo en secreto, y tu Padre que ve lo secreto te recompensará en público. Pero también se puede orar en público, también se ora en comunidad. Porque Mateo 18:19 nos dice, otra vez os digo que si 2 de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra, acerca de cualquier cosa que se pide, se les será hecha por mi Padre que está en los cielos, porque donde estén 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Así que debemos orar no solo individualmente, sino también debemos orar en comunidad. Y lo más importante, ¿cómo debemos orar? Vamos a seguir el modelo que Jesús nos dio, que es nadie, el Padre Nuestro. La oración del Padre Nuestro comienza con Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. La oración del Padre Nuestro comienza reconociendo, primero que todo, que Él es papá. Es nuestro papá, Padre Nuestro. Él es papá. Así que somos parte de su familia. Y como somos sus hijos,
Podemos hablar directamente con Él sin necesidad de ningún intermediario. Él es nuestro papá, nuestro amado, y podemos acercarnos a Él con toda la confianza en cualquier momento, no tiene que ser en un momento en específico. Y aún así, nuestra actitud ante Él debe ser humilde y con alabanza, reconociendo su grandeza, reconociendo su santidad, reconociendo que no hay nadie como Él. Él es santo, santo, santo. Llenos de esa convicción, pues expresamos el anhelo de que toda la humanidad reconozca la santidad de su nombre y que experimenten el deseo de exaltarle y de glorificarle. Esa es la importancia de Padre nuestro que estás en los cielos. Viene y dice, venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Pues luego de que reconocemos a Dios como nuestro rey, como papá, lo reconocemos como rey, también reconocemos que donde Dios reina, las cosas son mucho mejores de lo que nosotros podemos imaginar. Su reino es un reino de justicia, su reino es un reino de paz, su reino es un reino de gozo. ¿Y cómo no va a ser mejor para nosotros que su reino venga? ¿Sí o no? Dios sabe lo que nos conviene en cada momento y en medio de cualquier situación. Pero sabe que siempre debemos aprender a someternos a su voluntad, confiando plenamente en Él y en su bondad. Con esta frase expresamos la certeza de la seguridad, de la protección que ofrecen sus brazos de amor. Sabemos que su reino y su voluntad son lo mejor para nuestras vidas. Y no solo para nuestras vidas, sino para toda la humanidad. Y esa confianza tiene que llenar nuestro corazón de paz, siempre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad. Danos hoy nuestro pan de cada día. Al orar al Padre nuestro, reconocemos que Dios es el que suple todas nuestras necesidades diarias. Al mismo tiempo aprendemos que está bien mencionar nuestras necesidades, que Dios supla nuestras necesidades y específicas del día. Nuestras peticiones también tienen que incluir las necesidades de nuestros hermanos, las necesidades de la humanidad, de este mundo. Nuestro deseo debe ser que todos tengamos alimento, sustento y techo. Debemos recordar que nuestra provisión solo viene de Dios y estar contento con lo que Él nos da. Por ejemplo, Él es quien nos da la salud, ¿verdad que sí? Él es el que nos da las fuerzas para salir a trabajar. Y si yo salgo a trabajar porque tengo salud, puedo ganarme mi dinero y con ese dinero compro el pan de cada día. ¿Sí o no? Todo lo que tenemos es por la gracia de Dios. Todo. No olvidemos que tenemos que ser humildes y sobre todo tenemos que ser agradecidos. Perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. ¡Auch! Llega el momento donde en la oración tenemos que reconocer nuestros errores y pedirle perdón a Dios. Solo Él es quien nos perdona completamente. Restaura nuestros corazones y nos da la oportunidad de un nuevo comienzo. Y es precisamente en ese momento y con esa actitud que debemos examinar nuestros corazones para ver cuál ha sido mi disposición de perdonar a aquellos que han cometido una falta contra mí o contra ti. ¿Lo perdonaste? ¿En serio, lo perdonaste? ¿Has mostrado la misma misericordia y gracia que Dios ha tenido contigo? Mateo 6:14 dice, porque si perdonan a otros sus ofensas, también los perdonará a ustedes su Padre Celestial. Pero si no perdonan a otros sus ofensas,
tampoco su Padre les perdonará a ustedes las suyas. ¿Entendieron el ouch que dije al principio, no? Puede ser muy duro, puede ser muy difícil, pero si de verdad sabes todo lo que Dios te ha perdonado, todo lo que Dios ha sido misericordioso, que su gracia ha sido sobre ti, ¿por qué no dejarte llevar por ese grandioso ejemplo y perdonar a otros? ¿Saben qué? Esto es algo que el mundo lo ha cogido como para ellos, pero no es solo de ellos. El perdón no le hace daño a la otra persona. El perdón te hace daño, el no perdonar no le hace daño a otra persona, te hace daño a ti. Eres tú quien llevas esa carga. Y mientras no la sueltes, no hay manera de que Dios pueda seguir bendiciéndote. Y no nos dejes caer en tentación, sino líbranos de todo mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria para siempre. Somos humanos y podemos ser débiles, pero saben que Dios no nos deja solos en nuestra lucha frente a las tentaciones y frente al maligno. Él está con nosotros. Él es más poderoso que el maligno. En Dios y en la armadura que Él nos provee, de la que hemos estado estudiando las últimas 4 o 5 semanas. Con esa armadura que Él nos provee, tenemos la verdadera protección frente a las artimañas del enemigo. Dios pelea por nosotros y en Él tenemos la victoria final. Si resumo un poquito, todas nuestras oraciones deben honrar y glorificar a Dios porque a Él le pertenece el reino, el poder y la gloria para siempre. No vencemos al enemigo si no perdonamos, ni obtenemos lo que necesitamos sin la intervención de Dios. Nuestras vidas están en sus manos. El Salmo 31, 14 dice, mas yo confío en ti, oh Jehová, tú eres mi Dios. En tus manos están mis tiempos. Líbrame de la mano de mis enemigos y de mis perseguidores. Haz resplandecer tu rostro sobre tu siervo. Sálvame por tu misericordia. Hermoso. Y esa es la gracia de nuestro Padre. Es por esa gracia que estamos donde estamos hoy en día. No dejemos ni un minuto de glorificar a nuestro Señor con nuestras oraciones, con nuestras alabanzas y sobre todo con todo nuestro ser. Ese es el modelo perfecto de la oración. No es una repetición, oración por oración. Es la idea clara de lo que debemos decir para que después tú no me digas, ay, es que yo no sé orar. Ay, el hermano ora tan bonito, pero yo no sé. Mentira. Orar es tener una conversación con Él. Y aquí tienes los 5 puntos más importantes para que te sientas que si el otro hermanito oró más lindo que tú, pues aprendas a orar y llegues a tener la oración tan bonita, o a lo mejor hasta más bonita que la del otro hermano. Jeremías 29:12 dice, ustedes me pedirán en oración que los ayude y yo atenderé sus peticiones. Cuando ustedes me busquen, me hallarán si me buscan de todo corazón. Ahora, después de haber enseñado el Padre Nuestro y de haber hablado de las oraciones, me preguntaba, ¿hay condiciones para tener una victoria en la oración? Para que mi oración sea efectiva y yo obtenga la victoria, ¿hay alguna condición? ¿Qué creen? ¿Sí? ¿No? ¿Nadie? Por supuesto que hay condiciones. Es necesario cumplir ciertos requisitos y te los voy a decir, aunque a muchos no nos guste, estos son los requisitos para que una oración sea efectiva y obtengamos la victoria que Dios nos da. Número 1, Juan 5:14 dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye, en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hemos hecho.
Así que, ¿cuál es la primera condición? Orar de acuerdo a la voluntad de Dios. Si no es la voluntad de Dios, puedes orar 72 años y no va a pasar. Pero ¿sabes qué? Es que no aprendiste a escuchar la voz de Dios. No aprendiste a escuchar su voluntad para tu vida. Condición número 2, tienes que hacerlo con contrición, con tu corazón. En 2 de Crónicas 7 dice, si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mis rostros y se convierten de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Sencillo, humildad, con contrición, ora sabiendo lo que estás entregando de ti. Sobre todo tienes que orar con mucha sinceridad. Si no eres sincero, no puedes obtener victoria. Jeremías 29:13 dice, y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Una vez más, con sinceridad. Con una condición bien importante para la oración, no sé por qué tardé tanto, fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Por tanto os digo, dice Marcos 11:24, que todo lo que pidieres orando, creed que lo recibirás y vendrá. Si le crees a Dios y crees en sus promesas, tienes fe. Pero si no tienes fe, no vas a obtener una victoria en tu oración. Aquí, esta nos duele muchísimo. Pero una de las condiciones más importantes para obtener victoria en nuestras oraciones es la obediencia. Primera de Juan 3:22 dice, cualquier cosa que pidiéramos la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables a Él. ¿Cómo es posible que tan siquiera intentemos una oración que sea victoriosa si no estamos actuando conforme a lo que nuestro Padre quiere, nos pide? Es imposible que obtengamos victoria en una oración si no somos obedientes. Amén. Se los dije que esa era la que no le iba a gustar. Si no somos obedientes, es imposible obtener una victoria en nuestras oraciones. Eso no quiere decir que Dios no te va a dar muchísimas bendiciones, aunque tú estés en un pecado. Y ¿sabes qué? Reconócelo, reconoce tu pecado, pídele perdón, entrégate a Él, no lo hagas más, sé obediente. Y entonces sí, podrás ver la victoria en tu oración. Y obviamente, una condición importantísima para cualquier oración es pedir en el nombre de Jesús y permanecer en Jesús guardando su palabra. Juan 16:24 nos dice, hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre, pedid y recibiréis, porque vuestro gozo sea cumplido. Filipenses 4:6 nos dice, por nada estéis afanosos, sino que sean dadas a conocer nuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. No dejen de orar, rueguen y pidan a Dios siempre guiados por el Espíritu Santo. Manténgase alerta, no se desanime. Y sobre todo, oren por el pueblo santo. ¿Qué dijo Jesús sobre la oración? Mateo 6:5 dice, Jesús habla sobre la oración cuando nos dice, cuando oren no sean como los hipócritas,
porque a ellos les encanta orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las plazas para que la gente los vea. Les aseguro que ya han obtenido toda su recompensa. Así que no importa que estés en una esquinita en tu casa, que estés en tu aposento, que estés aquí en la iglesia orando. No importa quién te esté viendo, tu relación con Dios es lo que importa. Pero si tú te vas a poner a orar y vas a venir a hacer una oración poderosa para que todo el mundo vea qué lindo yo oro, ouch, no funciona de esa forma. Y sobre todo porque Jesús nos lo dijo, que no seamos como los fariseos. Ay, eso se me olvidó. Los fariseos en el Antiguo Testamento oraban para que todo el mundo los viera. O sea, se me quedó. Bueno, son las 9:07. Ok, la oración en la guerra espiritual. Y aquí vamos a entrar en lo que hemos estado hablando durante todo el seminario, que es la guerra espiritual. La oración de la guerra espiritual es una técnica de oración popular en muchas denominaciones cristianas y también en muchas denominaciones carismáticas. Se enfoca en utilizar la oración como una arma para luchar contra las fuerzas espirituales del mal, especialmente en relación a la vida diaria, a los hábitos, a las luchas que tenemos cada día. Y casi siempre la oración en esta guerra espiritual es justamente a eso que suena. Oraciones hechas con el propósito de hacer una guerra contra un enemigo espiritual que es invisible, que está decidido a hacernos infelices, a frustrar nuestros sueños, a frustrar nuestros deseos. Y entiéndame, no cabe duda que la guerra espiritual es real. Los cristianos tenemos un enemigo en común: Satanás y los demonios. Efesios 6:12 nos lo dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Pero ¿saben qué? La oración es mandatoria. Y en esta oración que hemos venido aprendiendo y en estos últimos seminarios que hemos venido tomando, la oración nos manda a vestirnos con la armadura de Dios. Y no voy a volver sobre el yelmo y los zapatos, porque ya lo hemos cogido. Y si no lo vieron, vayan a YouTube y cojan las clases de seminario porque están interesantísimas. Cada parte de las vestiduras de la armadura de Dios. Pero eso es importantísimo para la guerra espiritual. Algunas cosas recomendadas para la oración de la guerra espiritual son muy útiles. Dicho esto, algunas técnicas de oración en la guerra espiritual son antibíblicas. Y los creyentes tenemos que tener mucho cuidado de no ser llevados por ese camino equivocado, por la opinión del hombre de saber cómo orar frente al mandato de Dios en esas guerras espirituales. Los promotores de la oración de la guerra espiritual a menudo recomiendan orar con oraciones que ya alguien escribió y dice: toma, esta es la oración que tú vas a hacer para la guerra espiritual, y hacerlo repetidamente. Pero si ahorita hablamos, les dije que aprendimos en la Biblia que no vamos a hacer vanas repeticiones. ¿Por qué lo estamos haciendo aquí? ¿Por qué lo vamos a hacer aquí? ¿Porque es una guerra espiritual? No. En el Sermón del Monte, Jesús dio 2 directrices generales sobre la oración. Una era orar en secreto, en lugar de ser visto por otras personas, y no repetir frases vacías. Y luego enseñó el Padre Nuestro, como hablamos ahorita. La oración de guerra espiritual comúnmente fomenta la actitud de tomar el control, donde los guerreros de oración son instruidos a ser audaces, decisivos y fieles en la oración. Y no hay nada malo en eso, en ser audaz orando y fiel, siempre y cuando recordemos quién es quien está a cargo. No somos nosotros. Las oraciones de guerra espiritual
comunes incluyen muchas declaraciones con ese yo que dice: yo declaro, yo decreto, yo ato, yo anulo, yo desato, yo reprendo. ¿Quién es el actor principal en ese yo? ¿Yo? Estoy mal. El que ora, el actor principal de que ora, no es hágase mi voluntad, porque podemos caer en eso. Yo. No, es hágase su voluntad. Así que algunas oraciones de guerra espiritual recomiendan hablar con Satanás directamente. Y eso no es bíblico en absoluto. No se habla con Satanás, ni con sus huestes, ni con los diablos, no es negociable. Nuestras oraciones deben ser únicas y exclusivamente dirigidas a Dios. La Biblia nunca nos dice que reprendamos a Satanás, ni que hablemos con él, ni con sus demonios, de ninguna manera. La represión de Satanás la hace el Señor, no nosotros. Él es el único que reprende a Satanás. Pero cuando el arcángel Miguel contienda con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda. Eso está en Judas 1:9. Ahí lo tenemos en la Biblia. Nosotros no reprendemos, el único que reprende aquí es Dios. La instrucción que nos da la Biblia es someternos a Dios y resistir al enemigo. Así que yo no tengo nada que negociar con Satanás, nada que decirle, ni que me deje en paz, ni que... No, eso es Dios quien se lo va a decir, eso es Dios. Yo hablo solamente con Dios. Probablemente el peligro más claro de la mayoría de esas oraciones de guerra espiritual es el enfoque a las cosas materiales. Los defensores de la oración de guerra suelen ser promotores de la teología de pídelo y reclámalo. Muchas oraciones de guerra espiritual incluyen el desatar una riqueza y atar una enfermedad o decretar restauración y bendición. Aquellos con suficiente fe declararán bendición de 7 veces sobre sí mismo. Y pueden que digan: y yo me cubro con la sangre de Cristo. Cosa que la Biblia en ningún sitio dice que hagamos. Eso no se hace. El Nuevo Testamento es claro en que Dios nos está obligando, Dios no está obligado a darnos riqueza, ni materiales, ni a curar nuestras enfermedades, sin importar cuántas veces se lo exijamos o lo decretemos, o sin importar cuánto denunciemos que el diablo me está haciendo esto y sus artimañas, no importa. No está mal orar por bendiciones, pero Dios sabe realmente qué es lo que necesitamos, qué es lo que nos beneficia. Y puede que no sea una vida sin dolor, o puede que no sea una vida sin un montón de posesiones. Eso no define tu vida. Cuando esos gurús de las guerras espirituales exhortan a los creyentes a ordenar que las cosas sucedan en esta vida, o a orar agresivamente por un sueño o por un deseo que no es la voluntad de Dios, mis hermanos, eso no es fe. Es una receta para que pierdas quizás la poquita fe que tenías. Orar en medio de nuestra guerra espiritual es necesario, claro que sí. Pero la oración de guerra espiritual no significa orar más fuerte, orar más decisivamente, asumir una autoridad que no te corresponde, una autoridad que no tenemos. Significa orar de acuerdo a la Escritura y confiar en el poder de Dios y someter nuestra voluntad a su voluntad. Así que, ¿qué te puedo decir en esto de la guerra espiritual? Ora más, pero sé auténtico, sé sincero al hablar con Dios. Él responde oraciones. Ten una actitud de fe inquebrantable, humildad, dependencia, gratitud. Ora más por los demás, intercede por los que sufren, intercede por los huérfanos, por las viudas, por la iglesia.
por todos aquellos que tienen necesidad de salvación. Y sabes que seguramente vas a ver muchos mejores resultados en tus oraciones. Acércate al Señor reconociendo tus propias imperfecciones. El Salmo 139, versículo 4 dice, todavía no tengo las palabras en mi lengua y tú, Señor, ya sabes lo que estoy por pedir. Así que, amados, hemos visto hoy que la oración no es solo una práctica espiritual, sino que es una estrategia divina. A través de la historia bíblica, Dios siempre respondió a aquellos que se acercaron a Él con fe. Recordemos a Ana que clamó y recibió a su hijo. Elías oró y el fuego descendió. Daniel oró y cerraron la boca de los leones. Jesús oró y se cumplió la voluntad de su Padre. La oración cambia circunstancias, pero sobre todo, ¿saben qué cambia la oración? Los corazones. Nos transforma, nos alinea con el propósito de Dios y nos da la autoridad en la guerra espiritual. Cuando el creyente ora, el cielo se mueve. No hay muro tan alto, ni enemigo tan fuerte, ni situación tan oscura que se resista al poder de una oración hecha con fe. La oración eficaz del justo puede mucho, y eso lo dice Santiago 5:16. Orar no es solo pedir. ¿Saben qué es orar? Participar del poder y del propósito de Dios. Cuando aprendemos a conocer su propósito y participamos en él, obtenemos esa victoria. Solo le pido a Dios que salgamos de aquí esta noche con la convicción de que la oración no es nuestra última opción, sino que debe ser nuestra primera arma. Y que cada palabra que le vemos sea una semilla de victoria en nuestras vidas y en nuestro entorno. Que tengan buenas noches. Casi.